Gracias, presidente y colegas. Abogamos por el rechazo de esta ley denominada de insolvencia o de resolución de la insolvencia, que hay que contarle a la ciudadanía tiene entrada por una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. Es Mario Abdo Benítez, sus ministros y tecnócratas quienes remiten esta iniciativa legislativa en un momento absolutamente inoportuno. En un momento en donde, según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, estimados colegas, el mes pasado se cerraron 9.000 empresas y 33.000 empresas formalizaron algún tipo de pedido para acceder a la FOGAPI, esa ley que nosotros hemos aprobado. Estas cifras son interpelantes y si realmente las autoridades dejamos de vivir en una compota cerrada, deberíamos entender de que este proyecto, antes de iniciar el circuito legislativo, se tenía que haber retirado. Porque cambiar las reglas de juego en un momento de angustia, en un momento en donde empresas, estas 9.000 que se cerraron, estas 33.000 que hoy están pidiendo auxilio económico y que no han podido aún iniciar sus actividades, colegas. Y eso lo hemos visto porque todos los días quienes mantenemos contacto con la ciudadanía sabemos cuáles son los inconvenientes. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en frontera se han abierto parcialmente la circulación y el paso, eso no significa de ninguna manera que el comercio esté reactivado. Esto probablemente nos va a tomar meses, colegas. Con una realidad que habla que 400.000 personas que son almas, que son paraguayos, que son conciudadanos nuestros, han quedado sin empleo. Pero nosotros queremos cambiar las reglas de juego en pleno proceso, desgastando el ambiente social, erosionando la confianza y angustiando sin tener la más mínima noción y principio y valor que se llama empatía. Porque ser empático es la capacidad de colocarse en el lugar del otro y analizar de esta manera cuál es su realidad. El gobierno de Mario Abdo Benítez no es empático y el Senado de la Nación tampoco lo fue. Porque según la Separata, en 24 minutos, colegas, 24 minutos liquidaron 360 artículos. Si yo no recuerdo mal, nosotros bajo un esquema democrático que somos una democracia participativa. ¿Y qué significa eso? ¿Que la ciudadanía nos puede dictar cuánta coma y cuánto artículo incorporar? No, señores. Significa que los tenemos que escuchar, que cuando vamos a cambiar las reglas de juego democrático debíamos pedir la opinión, por ejemplo, del Colegio de Abogados del Paraguay, de la Asociación de Jueces como órgano de aplicación, de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que van a ser las grandes afectadas, y en fin, de otras organizaciones gremiales que llevan bregando por los derechos del consumidor. Hay que señalar técnicamente dos situaciones que debemos tener en cuenta. Yo no puedo hablar, presidente, porque demasiado fuerte hablan. Les prometo que cuando hablan ustedes me van a parar sobre la mesa. Les prometo. Por favor, Juan, Acosta. Por favor. Un minuto, un poquitito más espacio. El artículo 9 establece el deber del deudor comerciante de pedir la convocación de acreedores o la quiebra. Este artículo tiene muchas imprecisiones, colegas, y es muy importante entender que en esta noción normativa lo que se hace es lo siguiente. Todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia
deberá presentar dentro del plazo de 90 días ante el juzgado competente un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. 90 días es un plazo que hasta el menos pintado en esta pandemia hoy está atrasado, presidente y colegas. Esa es la realidad. Y en estos 90 días vos tenés que, antes de irte al juzgado, lo que dice la normativa es que tuviste que haber negociado ya con tus acreedores o con tu acreedor, porque tampoco queda claro si un atraso es el que formula esta generación de acuerdo extrajudicial o tienen que ser varias deudas simultánea y concatenadamente. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de las obligaciones que pudiera derivar en la impotencia patrimonial del deudor. Impotente es este gobierno, impotente emocional. Esta impotencia patrimonial que señala este artículo habla del segundo incumplimiento de obligaciones que pueda derivar en el cumplimiento regular de las deudas de su vencimiento. Y la sanción, colegas, que establece el artículo 9 es terrible. Si uno no hace este procedimiento, implica el deber de indemnizar a los acreedores, o sea que un sobrecosto. Y segundo, hace que se coloque aquel deudor que no solicita su convocatoria o su acuerdo extrajudicial como un deudor culpable. La quiebra culpable tiene consecuencias terribles. La ley de quiebras, colegas, es del año 1969 y es cierto, necesita modificarse. Procedimientos engorrosos, pero también hay que decir, y esto lo decimos porque conocemos de la litigación y ustedes conocen muy bien cómo fueron los procesos de quiebra en el Paraguay. Las quiebras, colegas, en el Paraguay, no precisamente por el inconveniente de la ley del 69 se retardan tanto. Es por la corrupción que hay en la sindicatura de quiebras, colegas. Donde tenemos síndicos multimillonarios apadrinados por los nefastos ministros de corte, salvo los que vinieron hoy a renovar, porque esa es la realidad. Los síndicos de quiebra investiguemos, porque así como investiguemos el patrimonio de los síndicos y vamos a ver y vamos a llevarnos sorpresas porque ellos operan en las quiebras con sus propios intereses. Ellos participan en las quiebras, manejan grupos de rematadores y un montón de situaciones. Cambiando el título de ley de quiebras por resolución de insolvencia, no vamos a solucionar la corrupción que hoy hay en los procesos de convocación de acreedores y de quiebra. Finalmente, colegas, decirles que acá hay que estudiar y son 360 artículos que ameritaban una mesa de trabajo. Porque cuando cambiamos las reglas de juego le debemos respeto a la sociedad paraguaya. Ese respeto se pasó por alto en un tratamiento absolutamente atolondrado de este proyecto de ley. Porque si bien es cierto se presentó en marzo del 2019, se movió recién en las últimas semanas para prácticamente de manera furtiva aprobar esto rápidamente, pasar por el sedazo de diputados y si la ciudadanía no hubiese estado atenta, probablemente el mono les hubiese pasado. Así es que celebro que hoy estemos congeniando para remediar un error terrible, porque estoy viendo realmente por los voceros de comisión de que el rechazo de esta ley, me animo a adelantar, va a ser unánime. Muchas gracias.